sino para actuar como Melgar. No podemos tener discursos derrotistas. Yo no creo que aquí nadie haya sido derrotista. Yo creo que el compañero que intervino al principio, lo que trataba de dejarnos bien sentados era que estamos luchando contra intereses poderosos, es cierto. Inclusive en las mismas películas de los Estados Unidos. El otro día veía una película con Bruce Willis. ¿Era Bruce Willis? No, perdón, era Mel Gibson, me equivoqué. Veía una película de Mel Gibson que bueno, es más inteligente que Bruce Willis, ¿eh? Un poco más. Bruce Willis es republicano, Mel Gibson es antisemita. Bueno, son un par de expresiones de Hollywood, pero me cae un poco mejor Mel Gibson. Bueno, Mel Gibson, no por antisemita, por cierto, ¿eh? Mel Gibson en la película representaba un padre que era policía y tenía que averiguar quién había matado a su hija, y su hija había descubierto que una empresa norteamericana, en lugar de fabricar lo que fabricaba armas, y las armas eran vendidas secretamente a países enemigos estratégicamente de Estados Unidos, y lo único que hacían era cambiarle la marca norteamericana y les ponían una marca del otro país. Pero fíjense qué complejo. Por ejemplo, se las vendían a Irán. Entonces Irán atacaba un barco norteamericano con esas armas, pero en realidad habían sido los mismos estadounidenses, y entonces se justificaba la invasión norteamericana, por poner un ejemplo, a Irán. Eso lo vi en una película de Hollywood. Entonces son poderosas las empresas, tan poderosas que en su propio país lo aceptan, lo llevan al cine, ¿no? Son empresas que tienen comprados gobiernos completos, jefes militares, universidades, no esta, por cierto, y que están tan poderosas que, por ejemplo, a Mariátegui lo han sacado del programa de estudio. Se le menciona un par de veces en secundaria, cuando es el peruano más analítico y crítico que creó el pensamiento libre en nuestro país, pero con una intencionalidad. Hay que perseguir a Mariátegui, hay que perseguir a Ciro Alegría, hay que perseguir a Mariano Melgar, hay que perseguir a José María Arguedas. No hay que hablar de Túpac Amaru, de Micaela Bastida ni de Juan Santos Atahualpa, porque son luchadores por nuestra libertad, sobre todo la del pensamiento, que es la más difícil de sojuzgar. Entonces, son poderosos, sí, pero ¿y Túpac Amaru, cuando se levantó en 1780, tenía un puñado de fieles? Después le dio la libertad a los negros, y los negros se sumaron a su ejército. Después coqueteó con los criollos pobres, y los criollos pobres se sumaron a su ejército. Al final perdió, pero hoy en día estamos hablando de él. Y gracias a él, San Martín y Bolívar hicieron lo que tuvieron que hacer. Yo sé que fue una primera independencia para los criollos, no fue la general, la que necesitamos, como diría Fidel Castro, nuestra segunda y auténtica independencia. Pero Túpac Amaru lo intentó. Nadie ha dicho que vamos a ganar de todas maneras. Yo creo que sí. Yo creo que sí vamos a ganar, pero hay que intentarlo. Por eso el símbolo de Melgar, y por eso el recordatorio que hace su compañera de que los jóvenes son transformadores. Recuerden lo que dijo Salvador Allende, el presidente de Chile, aniquilado por las fuerzas y las hordas fascistas de Pinochet. Joven que no es revolucionario, no es joven. Ser revolucionario y ser joven, dijo Allende, es una característica biológica de la juventud, de la especie humana. Los jóvenes son transformadores por naturaleza. Claro, ese joven que quiere ir a correr tabla, no tiene nada malo correr tabla, por cierto, ¿eh? Pero que solo quiere correr tabla, pues no es un joven transformador. Ya Mariátegui había dicho antes que Allende, hay jóvenes que se comportan como viejos y hay viejos que se comportan como jóvenes. No porque somos jóvenes vamos a proscribir y negarle a la generación anterior su aporte en este cambio, porque la generación anterior que está viva no ha muerto, entonces también está con nosotros. Se es joven no cuando se es joven biológicamente, se es joven cuando tienes ideas nuevas, cuando no estás con la corrupción anterior, cuando se lucha por un Perú nuevo, y ahí están para luchar, y los vamos a recibir muy bien a los jóvenes de 90, de 80, de 70, de 60, de 50, todos los jóvenes que quieran venir, y por supuesto a los de 15, 20, 30. No es un problema solamente generacional, tiene un rostro generacional, pero no es un problema solamente generacional. Vamos con las preguntas de fondo. ¿Cómo cambiar a estas clases gobernantes? Luchando. Y tenemos que luchar a partir no solo de foros, de conversatorios, sino también de marchas, de participación popular. ¿Qué hacemos en nuestro barrio para que nuestros amigos no vean esto es guerra, nuestros vecinos? ¿Acaso organizamos en el garaje vacío que tenemos porque nuestro carro lo tuvimos que vender para comer? Organizamos ahí un cineforum, invitamos a Martín Guerra, y Martín Guerra va.
Tenemos un cuarto vacío, ponemos Cineforum con cartulina y plumón. Sacamos una película de internet que hable sobre luchas sociales, hay un montón, La batalla de Chile sobre la lucha de Salvador Allende, podemos ver, no sé, la revolución nicaragüense, está la película Tupac Amaru, Federico García, la biografía de Mariátegui está en internet, y hacemos un cineforum con nuestros amigos del barrio. ¿Qué cobramos? Cada uno tiene que llevar pancito, quesito, para después tomar nuestro pan con queso y nuestro tecito, nuestra leche. ¿Saben por qué? Porque está metida en la mente de nuestro pueblo que si no cobramos, no importa. Cuando tú haces un espectáculo gratis, nadie va. Hay que meter presión. Te van a dar un punto más, va a ser parte del curso y la gente va, ¿no? Claro. Eso se llama la traslación de las ideas del mercado dentro de la sociedad. El día que superemos eso, ese día va a ser más socialismo. Para luchar por el socialismo hay que comenzar organizándonos en nuestro barrio, en nuestro centro laboral, aquí, en su centro de estudio. ¿Se han creado un grupo de estudio? Creen un grupo de estudio. Hasta que no logren saciarse todas las preguntas sobre el tema que han escogido como núcleo de estudio, estudien, pregúntense. Si queremos tumbarnos los medios de comunicación, ya habrá momentos de organizar marchas contra los medios de comunicación, ya se darán, pero mientras tanto lo primero es hacer la crítica en casa. ¿Quién ve esas películas? ¿Quién ve esas telenovelas? ¿Quién ve esos programas de concurso? Yo conozco dirigentes y dirigentas de izquierda que ven Esto es Guerra, que ven Magali, conozco cercanamente a mí, ¿no? Sin embargo, y telenovelas mexicanas que transmiten valores nefastos, ¿no? Siempre pongo este ejemplo. La mujer en la telenovela mexicana está presentada de manera terrible. Esa mujer que tiene escote, que se pinta, se arregla, que tiene su profesión, es mala. ¿Quién es la buena? La que usa ropa de monja, inocente, le dicen sexo, se tapa los ojos, ¿no? Ella es la buena. No, eso es una falsa moral. La mujer debe vivir plenamente su sexualidad y estudiar y trabajar. La otra es la mojigata, el viejo sistema, la tradicional, la que blinda al marido, la machista, la conservadora. Pero la telenovela mexicana quiere eso. Quiere que creamos que la buena en realidad es la mala. Eso es lo que tenemos que reflexionar. ¿Cómo hacemos eso? Dile a tu mamá que no vea eso, dile a tu papá que no vea eso, que tu papá no salga todos los viernes a chupar, porque el tomar no se llama eso, a jugar fútbol y después alcoholizarse, llegar a pelear con la mamá. Entonces, si no hacen el combate crítico en la casa, aunque los padres les digan no nos critiques porque somos tus padres, pensamiento arcaico, tradicional, hay que criticar a los viejos para avanzar en lo nuevo. Recuerden a González Prada, viejos a la tumba, jóvenes a la obra. No quiero que maten a sus papás tampoco, es una metáfora, González Pradina. Pero si no hacen el combate en casa contra las ideas conservadoras, no van a luchar contra los medios. Si no se organizan en su centro de estudio y en el barrio por las ideas nuevas, no va a llegar solo. ¿Saben qué va a pasar? Que va a venir otro candidato y les va a decir cosas bonitas como Humala y vamos a votar por él, y está bien votar. Pero como no hay organización social de base, no le vamos a poder criticar. Cuando Humala comenzó a traicionar, no había organización para reclamarle. Yo les aseguro que si Maduro en Venezuela comenzara a traicionar al Partido Socialista Unido de Venezuela, al día siguiente el partido sale a hacerle la guerra. Que si en Bolivia Evo Morales comienza a traicionar a su pueblo, el movimiento al socialismo, el MAS, su partido, saldría a hacerle la guerra, porque se ha creado base social organizada. No estemos esperando a Batman, a Superman o a Tarzán o a la Mujer Maravilla. No existen. Existimos nosotros, los Melgares, los Mariátegui, los Arguedas, las Micaelas. Y podemos, desde nuestra historia del Perú, ser los héroes del cambio social sin calco ni copia. Termino. Solución para cambiar el Perú: unificarnos. Se vienen unas elecciones en 2016 y hay que luchar por colocar una organización popular que defienda los postulados del pueblo. ¿Va a ser perfecta? No va a ser perfecta, no estamos construyéndola recién. Yo formo parte del Frente Amplio. Aquí donde me ven, yo soy precandidato a las internas para la presidencia del Perú por el Frente Amplio junto a Marco Arana y la congresista Verónica Mendoza. Entre los tres vamos a candidatear para ver qué pasa en julio en las elecciones internas. De ahí saldrá un candidato. Pero no basta, hay que unificar a la izquierda, hay que estar en todas las luchas. Por eso la consigna del Frente Amplio es unamos todas las luchas. Eso hay que hacer, pero no basta. Porque nosotros hemos hablado de socialismo y el socialismo no se logra con una elección, se logra con la lucha del pueblo en todos los sectores. ¿Cómo hacer para que el canon minero logre algo bueno? Miren, el canon minero ni siquiera se está pagando.
Lo están pagando cuando ellos quieren, porque Alan García creó la idea de pasar el sombrero. O sea, cuando el empresario vende, da canon. Cuando no vende, no da canon. ¿Y quién controla si vende o no vende? Alan García. Ollanta. Ollanta no controla ni su hogar, muchachos. Va a controlar a una empresa transnacional. ¿No? Nadie le critica a Nadine ser una mujer de carácter. El problema es que le criticamos a él no tener carácter. Entonces, permítanme llamarles así, compañeros y compañeras. Escuchen, estamos en la misma idea de cambiar el Perú. Escuchen. No. Alan García malogró esa palabra, que lo usaba Mariate antes que... o camaradas, si quieren. Usamos esa palabra, nos van a llamar terroristas antimineros. Entonces, ya, escuchen. Se necesita la minería, pero administrada por el Estado y con un proceso de socialización de la riqueza. Es decir, una vez que... Miren, el problema aquí es que nuestro Estado no es un Estado nacional, es un Estado transnacional, representa intereses foráneos. Entonces, una nueva constitución que cree un Estado nacional, donde las empresas estratégicas sean administradas directamente y en gran porcentaje por el pueblo, es decir, cuando el Estado sea el pueblo, se está hablando de un nacionalismo, no de socialismo. Pero se está construyendo un peldaño para que después esa riqueza sea socializada hacia los trabajadores, los que generan la producción, y eso sería iniciar una construcción socialista. Eso necesitamos. El que no hable de eso en las elecciones que se vienen va a mentirle al pueblo. Necesitamos una construcción nacional, crear un Estado sólido nacional pensando en la socialización de la riqueza, porque las empresas mineras no están generando eso que ustedes llamaron maximizar ganancias. Los empresarios sí se están enriqueciendo, los empresarios sí maximizan sus ganancias. El que no maximiza sus ganancias es el campesino, el trabajador, el ama de casa. No maximiza ganancias porque pagamos en la explotación la plusvalía de la cual ellos se enriquecen. Tienen todas las de ganar. Se les da el contrato y la concesión y la privatización de grandes terrenos de empresas estratégicas. Y sin embargo los dineros que se reproducen se van afuera, en forma de capital o en forma de productos. Y no viene aquí. Hartos ya de ser primer exportadores y monoproductores, debemos cambiar esas relaciones de poder económico en nuestro país. ¿Cómo cambiar la capital del Perú para tener abaratamiento del consumo del agua? ¿Y por qué en lugar de cambiar la capital del Perú para abaratar el agua, no somos en lugar de 10 millones, 3, 2 millones? Lo que hay que hacer es aplicar y desarrollar, porque nada se aplica como si fuera un esquema, hay que desarrollar el pensamiento de Mariate y en el ensayo regionalismo y centralismo. El Perú no puede ser un país de centralismo burocrático, donde todo el mundo viene aquí a Lima a solucionar sus problemas. Todas las regiones del Perú deben tener recursos estratégicos para ser explotados y deben generar sus propios centros de estudio, sus propios hospitales, sus propias zonas de desarrollo y zonas de confort social. Y para eso es necesario descentralizar revolucionariamente el Perú. Es decir, que existe un centralismo de las decisiones que el pueblo emite hacia el Estado, pero una redistribución de la riqueza a partir de las propias zonas de desarrollo económica que el Perú tiene. El Perú no es primer productor de nada, pero es segundo, tercer, cuarto productor de casi todo. Somos un país con grandes recursos, hace falta explotarlos y socializar su riqueza. No creo que en estos momentos sea necesario tanto la movilización de las decisiones políticas de la capital, aunque tampoco estoy de acuerdo con que Lima haya sido históricamente escogida. Fue una viveza para los españoles, una táctica para poder huir por el mar de darse una gran rebelión indígena, pero en estos momentos no creo que sea lo fundamental el cambio de Lima, sino el cambio de las relaciones geopolíticas al interior de nuestro propio país. No tenemos industria nacional, es cierto, necesitamos desarrollar la industria nacional a partir de la nacionalización de nuestros recursos. Me despido de ustedes con lo siguiente. Creo que respondí todo. Lo del nacionalismo no lo respondí, lo dejaba para el final. Es cierto, somos quechuas, aymaras, cucamacucamirias, shipibos, aguajú, guambís, guaraníes. Es cierto, el Perú tiene un pasado que va más allá de las fronteras que la republiqueta criolla creó. Somos hermanos de los bolivianos, de los ecuatorianos. Es cierto. Tenemos grandes ancestros, tenemos gran herencia, pero eso no quiere decir que nos debamos cerrar solamente a lo nuestro. Tenemos que aprender a mirar de cara a la gran población mundial. Somos hermanos de todos
los ciudadanos del mundo. El peruano debe aprender, como decía Mariátegui, a construir un Perú nuevo en el mundo nuevo. Somos peruanos, sí, pero altamente internacionalistas debemos ser. La diferencia de nuestra cultura radica en lo siguiente: no en los huacos Chavín, en las telares Paracas, en las operaciones craneanas, en Machu Picchu. Eso es lo que le gusta a la gente. Creer que nuestra cultura son cerámicas, son edificios. Si me dan 2 minutos más, termino con esto. César Vallejo hizo un artículo cuando se inician los conflictos terribles en Europa, y César Vallejo criticaba cómo muchos soldados habían dado la vida por salvar un museo. Y él decía, ¿y no vale más el hombre, la mujer? Yo sé que la Mona Lisa es hermosa y Machu Picchu es genial, pero ¿y la gente que come? Recuerden que muchos indigenistas son indigenistas solo de los cuadros de Sabogal y de las construcciones como Sacsayhuaman, pero no importa para nada el indio de carne y hueso que come, que sufre, que trabaja, que es explotado, que es asesinado en Tía María y en Conga. Yo prefiero 1001 veces a nuestros hermanos de los Andes y la Amazonía que cerámicas, telares y construcciones. Entonces, cuando hablamos de nacionalismo, tenemos que hablar de aquello que nos caracteriza. ¿Saben qué es? Nuestras formas comunales y colectivas de vida. Cuando se les dicen, muchachos, y algún día se los van a decir en la universidad, aquellos que defienden al APRA, al fujimorismo, al pepecaucismo, les van a decir que el socialismo es importado de Europa y que Marx fue un pensador europeo, contesten diciendo que Marx creó el materialismo histórico, el socialismo científico, basándose en sus estudios profundos de las crónicas de los socialistas utópicos. Los socialistas utópicos basaron a su vez esas crónicas, esas propuestas de vida social, Owen, Fourier, etc., en las crónicas de los conquistadores, que decían que aquí en el Perú y en México se vivían mundos diferentes a los europeos, que si bien es cierto, no en el paraíso no había pobres ni miserables, ni contaminación, ni mendigos, porque aquí trabajábamos la tierra colectivamente y la reproducción económica era para todos bajo el principio: el que no trabaja, no come. Esas formas comunales crearon las crónicas, y esas crónicas, después trasladadas por Bacon, Campanella, Tomás Moro, hablaron de un mundo utópico donde el hombre vivía en colectividad y feliz, y de ahí Marx construyó el socialismo. Mariátegui lo entendía, por eso en los 7 ensayos propone que la construcción socialista en el Perú se basa en el colectivismo agrario andino-amazónico. Así que ese es el más grande aporte de nuestra colectividad. Los lugares donde estamos parados ahora, Los Olivos, San Martín, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Comas, Caraballo, ¿cómo se hicieron? Con migrantes que vinieron aquí a Lima a pedir sus derechos. ¿Y cómo construyeron estos llamados primero invasiones, asentamientos humanos, pueblos jóvenes y ahora distritos? ¿En trabajo individual? No. ¿O en trabajo colectivo? Los mayores aquí recuerdan que el trabajo colectivo pavimentó las veredas, puso luz y agua. Ese es nuestro colectivismo peruano, que Mariátegui descubre en los 7 ensayos y que ahora, cerca a su cumpleaños, pasado algunos días, tenemos que reivindicar como lo mejor de nuestra cultura. Los americanos, los latinoamericanos somos afectuosos, solidarios, somos indígenas pues, pero los programas de televisión intentan hacer negar nuestra indigeneidad. Somos indígenas y ese es nuestro gran aporte cultural. El futuro gobierno, los grandes candidatos que aparezcan y los pequeños, de no proponer un Perú nuevo en el mundo nuevo, elevando esa característica nacional de nuestro aporte a la humanidad, es decir, convertir en política de Estado las decisiones colectivistas de nuestros pueblos, estará engañando una vez más al Perú. Así que la apuesta es fácil, muchachos. Ustedes deciden, un Perú para todos y para todas, o un Perú para los ricos de siempre. Para los que estén interesados en algunas ideas mías, al fondo está mi compañera con unos CDs que les puede ofrecer, donde hay conferencias que he dado aquí en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, con entrevistas en televisión, para conocer aún más las ideas que humildemente creo haber heredado de José Carlos Mariátegui, de José María Arguedas y de tantas peruanas y peruanos. No lo olviden, como dijo su compañera, los jóvenes, de acuerdo al concepto que he planteado, viejos y jóvenes con mentalidad joven, con ideas nuevas, podemos cambiar este país. Yo se los aseguro, pero hay que comenzar a luchar o nos va a ganar la batahola de siempre de la corrupción, la modorra y el pesimismo. Muchas gracias. Nuevamente un fuerte aplauso para nuestro invitado el día de hoy.